Me encontraron leyendo. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidos a Aprende en Casa. Soy Leslie Mendívil y les presento a la maestra Luz Calderón, quien dirige la sesión. Ay, muchas gracias, Leslie. Oye, estabas leyendo. Maravilloso. Es un gusto trabajar con ustedes la asignatura de Matemáticas 3. Se tiene como aprendizaje esperado, compara la tendencia central, media, mediana y moda, y la dispersión, rango y desviación media de dos conjuntos de datos. Esto tiene como propósito dar sentido y significado a otro tipo de gráficas. Los materiales que se necesitan son cuaderno, lápiz y goma. Quienes tengan discapacidad visual preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que se estudian. Y si ya se cuenta con lo requerido, ¡comenzamos! Muy bien, en esta sesión se aprende a interpretar y construir un nuevo tipo de gráfica, estadística llamada caja-brazos, a partir de la mediana. Para comenzar, se tiene la siguiente situación. A las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria se les planteó la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros completos has leído en los últimos 12 meses sin tomar en cuenta tus libros de texto? Estas son las respuestas dadas en porcentaje de alumnas y alumnos. Leslie, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Claro que sí, maestra Luz. Las respuestas fueron: ningún libro, 10% de alumnas y alumnos. Un libro, 15%. 2 libros, 25%. 3 libros, 15%. 4 libros, 10%. 5 libros, 6%. 6 libros, 6%. 7 libros, 4%. 8 libros, 4%. 9 libros, 3% y 10 libros, 2%. Como primer ejercicio, se realiza una de las gráficas que hemos estudiado, que en este caso es la de barras. De acuerdo con la gráfica, se responde: ¿cuántos libros ha leído el mayor porcentaje de alumnos? ¿Cuál fue el menor número de libros leídos? ¿Cuál fue el mayor número de libros leídos? Una cuarta parte de las alumnas y alumnos, es decir, el 25%, ha leído 2 libros, que es el porcentaje más alto. El menor número de libros leídos fue ninguno, es decir, hay entre las alumnas y alumnos quien leyó 0 libros, pero también hay quienes leyeron 10 libros, que es el número mayor de libros leídos. Otra pregunta, Leslie. ¿Cuál porcentaje de alumnas y alumnos es mayor? ¿El que ha leído 5 o menos libros o el que ha leído 5 o más libros? Si se revisa la diapositiva, el porcentaje es mayor para 5 o menos libros. Es decir, las alumnas y los alumnos que no leyeron ningún libro o que leyeron 1, 2, 3, 4 o 5 libros. Sumando los porcentajes 10, 15, 25, 15, 10 y 6, respectivamente, se tiene un total de 81%, mientras que los que leyeron 5, 6, 7, 8, 9 y 10 libros, sus porcentajes son 6, 6, 4, 4, 3 y 2, respectivamente. Esto es un total de 25%. Entonces, son más los que leyeron 5 libros o menos que los que leyeron 5 libros o más. Correcto. Después, en el eje horizontal de la gráfica, se muestran ordenados de menor a mayor el número de libros leídos por el total de alumnos encuestados. Si se suman en orden el porcentaje de alumnos que han leído 0, 1, 2 o más libros completos, ¿en cuál número de libros se alcanza el 75% de los alumnos? Para conocerlo se suman los porcentajes en orden, empezando por los que leyeron 0 libros, después los que leyeron un libro y así, hasta alcanzar el 75%. De este modo se tiene que ningún libro, 10,
más un libro, 15%, lo cual da 25%, más 2 libros, 25%, esto da 50%, más 3 libros, 15%, esto hace que sean 65%, más 4 libros, 10%, y se llega al 75%. Por lo tanto, sumando los porcentajes hasta 4 libros leídos, se alcanza el 75%. ¿Y qué conclusión se obtiene de todo esto? Que el 75% de alumnas y alumnos leyeron 4 libros o menos. Oh, una pregunta, Leslie. Si el número total de alumnos encuestados hubiera sido 200, ¿cuántos alumnos se tendrían que leyeron 2 o más libros? Primero se debe verificar el porcentaje de los que leyeron 2 o más libros. Los que leyeron 0 libros fueron el 10%, más los que leyeron un libro, que fueron 15%. Entonces, 25% son los que leyeron 0 libros o un libro. Eso hace que los que leyeron 2 o más libros son el 75%. Y el 75% de 200 es de 150 alumnas y alumnos. Así es, Leslie. Recapitulemos algunos de los resultados obtenidos. Que el 75% de alumnas y alumnos leyeron 4 libros o menos, donde se incluye el 25% que ha leído 2 libros. También se sabe que son más los que leyeron 5 libros o menos, que es el 81%, ante los que leyeron 6 libros o más, que es el 19%. Con estos datos, ¿qué se puede argumentar sobre los hábitos de lectura de la población encuestada? Otra de las preguntas que contestaron los alumnos encuestados fue: ¿cuántas horas de su tiempo libre invierten en ver televisión al día? Las respuestas en porcentajes se tienen a continuación. No ven televisión el 5% de alumnas y alumnos. 1 hora, 10%. 2 horas, 10%. 3 horas, 15%. 4 horas, 20%. 5 horas, 15%. 6 horas, 10%. 7 horas, 5%. 8 horas, 5%. 9 horas, 3%. Y 10 horas, 2%. A partir de la gráfica, ¿qué porcentaje de los alumnos no ven la televisión? El 5% que está expresado en la primera columna. Sin embargo, ¿cuál es el número de horas que mayor porcentaje de los alumnos invierten en ver televisión al día? 4 horas. ¿Y cuántos alumnos representa la columna? 20% de los alumnos. Si se ordena el total de alumnos encuestados en 4 grupos, cada uno representa 25% del total, comenzando por los que no ven televisión hasta los que la ven más tiempo. El objetivo de formar estos 4 grupos es encontrar cuántas horas al día ve televisión el primer 25% de los alumnos. Es decir, los grupos se forman cada que se alcanza el 25%. Expresado así, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Correcto, Leslie. ¿Y cuántas horas al día ven televisión el primer 25% del total de alumnos? Son los alumnos que ven de 0 a 2 horas de televisión. ¿Cuántas horas al día ve televisión el último 25% de alumnos? Es el porcentaje que ve televisión 6 horas o más. ¿Cuántas horas al día ve televisión el 75%? Corresponde a los alumnos que ven televisión entre 0 y 5 horas. Muy bien. ¿Y cuál es el porcentaje de alumnas y alumnos ve televisión de 3 a 5 horas al día? El 15, 20 y 15% respectivamente, que en total representa el 50% de alumnas y alumnos
que ven de 3 a 5 horas de televisión diariamente. Muy bien, Leslie. ¿Cuáles son algunos de los resultados que se obtuvieron? Se obtuvo que la mitad de las alumnas y alumnos ven entre 3 y 5 horas de televisión diariamente. El 75% de alumnas y alumnos leyeron 4 libros o menos, incluido el 25% que leyeron solo 2 libros. También se sabe que son más los que leyeron 5 libros o menos, que es el 81%, que los que leyeron 6 libros o más, es decir, el 19%. Y como desafío para ustedes en casa, ¿en qué pueden ayudar estos resultados a mejorar los hábitos de lectura sobre las horas dedicadas a ver televisión de la población encuestada? Ya se ha analizado la información de la gráfica de barras. Queda por interpretar otro tipo de gráfica para el análisis de datos, la gráfica caja-brazos. A una población de 20 alumnos se les hizo la pregunta: ¿cuánta agua consumes al día? Oh, Leslie, ¿estás tomando agua? Ay, sí, maestra, ¿gusta? Sí, muchas gracias. Las respuestas están dadas en mililitros. ¿Cuál conjunto de datos tiene mayor variedad? ¿El que corresponde a los alumnos que consumen diariamente menos de 2,000 mililitros de agua? ¿O el de los alumnos que consumen 2,000 mililitros o más? ¿Cómo vas a proceder, Leslie? Primero se tienen que ordenar los datos de menor a mayor. Queda. Así, ya están ordenados los datos de menor a mayor y de arriba hacia abajo, en la columna. Después se dividen en 2 grupos. Uno en el que se encuentran los que consumieron menos de 2,000 mililitros y otro en el que consumieron 2,000 mililitros o más. Queda. Para responder en cuál grupo hay más variedad, se deben observar ambos sectores. El primero tiene más datos y registra un rango entre 1,300 y 1,900 mililitros. El segundo grupo, con menos elementos, registra un rango entre 2,000 y 2,500 mililitros. De este modo, notamos que hay más variedad en los datos del primer grupo. Leslie, de acuerdo con los datos, ¿cuál es la menor cantidad de agua que las alumnas y los alumnos consumen diariamente? 1,300 mililitros, maestra. ¿Y cuál es el mayor? 2,500 mililitros. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia que hay entre la mayor y la menor cantidad de agua registrada? 1,200 mililitros. Se colocan en orden de menor a mayor todas las cantidades en una sola línea. Ahora, ¿entre cuáles de esos números se halla la mediana? ¿La mediana, maestra Luz? ¿Ustedes ya saben cuál es la mediana? Ah, sí. La mediana es una de las medidas de tendencia central y se define como el valor que ocupa la posición central cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Por lo tanto, la mediana divide los datos en 2 conjuntos de igual número de datos. Y cuando el número de datos es par, como en este caso, la mediana es el promedio de los valores centrales que separan los datos por la mitad. Esos valores son 1,900 y 1,900. Por lo tanto, el promedio es 1,900. Entonces, maestra Luz, el valor de la mediana de este conjunto de datos es 1,900. Bien, ahora queda por trazar una línea vertical de color blanco que divida el primer 50% de los datos del segundo 50%. Ahora se trazan otras 2 líneas verticales en color verde, de modo que cada una divida cada mitad del conjunto de datos en 2 partes iguales. Leslie, ¿qué porcentaje de datos representa cada una de esas 4 partes? A ver, si cada mitad, que es el 50, es dividida entre 2, se tiene el 25%. Y si se observa, el punto donde se alcanzan el 25%, el 50% y el 75%
Son 3 lugares que dividen el conjunto en 4 partes iguales. A estos puntos se les llama cuartiles. Pero, ¿en cuáles valores se alcanzan el 25% y el 75%? Para ver dónde se alcanza el 25%, se calcula la mediana del intervalo entre el 0 y el 50%. Esto se hace sumando 1.650 más 1.700, que son 3.350. Esto dividido entre 2 es igual a 1.675 mililitros de consumo de agua. De manera similar, para obtener el 75%, calculamos la mediana en el intervalo de 50 a 100%. Sumamos entonces 2.100 más 2.150 y se obtiene 4.250. Este resultado lo dividimos entre 2 y se obtiene 2.125 mililitros de consumo de agua. De este modo, el valor donde se alcanza el 75% es 2.125 mililitros de consumo de agua. Aunque estos valores no sean parte de los datos, los utilizaremos para construir la gráfica caja-brazos. Ahora ubicamos los siguientes puntos a una misma altura en una gráfica. ¿Cuáles puntos se registran, maestra Luz? Se registran los puntos que muestra la menor y la mayor cantidad de consumo de agua. Después, los puntos que muestran dónde se alcanzan el 25% y el 75% de los datos. Y al final, el punto que representa la mediana de las cantidades de agua que se consume. Para terminar, en la gráfica se trazan las cajas o rectángulos que delimitan los datos que se encuentran entre el 25% y la mediana, y entre la mediana y el 75%. Maestra Luz, ¿en qué favorece este tipo de gráficas? Indican la dispersión de los datos de una manera gráfica para una mejor comprensión. Para consolidar este aprendizaje, veamos el siguiente audiovisual. Vamos, maestra. En una telesecundaria se va a medir a 12 alumnos el tiempo para recorrer una distancia de 50 metros planos. En sus marcas, listo, fuera. Ramón ha recorrido los 50 metros en 10 segundos con 6 décimas de segundo. Ahora se prepara Pepe, quien ha demostrado en las prácticas ser el más rápido. Pepe ha bajado el tiempo que hizo Ramón en más de 2 segundos. Ahora se prepara Luis. ¿Listo? ¡Fuera! Luis da la sorpresa. Ha recorrido los 50 metros en menor tiempo que Pepe, 8.2 segundos. La prueba ha terminado. Toño ha sido el más rápido, pues solo tardó 7 segundos en recorrer los 50 metros. Tenemos ya los 12 tiempos de los corredores. ¿Cuál es el valor que corresponde a la mediana? Primero vamos a ordenar los tiempos de menor a mayor. Toño marcó el menor tiempo. Y Lucas marcó el mayor tiempo. Terminemos de ordenar los demás datos. Concentremos nuestra atención en los tiempos ordenados. ¿Qué número queda en el centro del conjunto de los 12 tiempos? Recordemos que cuando hay 2 datos centrales, el valor de la mediana es el promedio de ellos. La mediana de estos 12 datos es 10.5. Hemos encontrado la mediana del conjunto de datos. Pero, ¿qué otros datos necesitamos para construir una gráfica caja-brazos? ¿Y cómo se construye? Para construir una gráfica de caja-brazos se deben distribuir los datos ordenados en 4 grupos, de manera que en cada uno quede el 25% del total de los datos. En esta gráfica ubiquemos a los valores correspondientes al tiempo mínimo y al tiempo máximo. Ahora ubiquemos el valor de la mediana. Sabemos que la mediana divide al conjunto de datos en 2 mitades.
A su vez, la primera mitad se divide en dos. Observa que el número 8.5 es el promedio de 8.3 y 8.7. A estos dos grupos se les llama cuartil 1 y cuartil 2, ya que cada uno contiene una cuarta parte del total de los datos. Luego se divide en dos la segunda mitad. Observa que el número 11.6 divide en dos a la segunda mitad y es el promedio de 11.5 y 11.7. A los últimos dos grupos se les llama cuartil 3 y cuartil 4. La tabla que contiene los 12 tiempos ha quedado dividida en 4 partes con la misma cantidad de datos cada una. Por esa razón, se les llama cuartiles. Así, por ejemplo, el cuartil 1 se integra por los 3 tiempos menores. En los cuartiles 2 y 3 está el 50% de los datos. Son los datos más cercanos a la mediana. Estos datos se señalan en la gráfica agrupándolos dentro de una caja. En la caja se señala la mediana para separar los cuartiles 2 y 3. La gráfica resultante se le llama de cajabrazos, porque da la apariencia de una caja torácica humana con un brazo en cada lado. Maestra, qué buen video. Sí, estuvo magnífico. En una gráfica de cajabrazos, el tamaño de la caja y de los brazos indica qué tan separados están los datos dentro de cada grupo. Veamos el siguiente video. Muy bien. En una gráfica de caja-brazos, el tamaño de la caja y de los brazos indica qué tan separados están los datos dentro de cada grupo. En la gráfica de cajabrazos hay 5 puntos destacados que delimitan los datos en cuartiles. Los extremos, que son el máximo y el mínimo de los datos. La mediana, que separa el conjunto de datos en dos mitades. Y los puntos que separan, a su vez, cada mitad en dos cuartiles. En la gráfica los datos están más separados en el segundo cuartil. Esto se traduce en la longitud del cuartil, es el más largo. A la separación de los datos en cuartil se le llama dispersión de datos. El cuartil de menor longitud es el cuarto. Eso muestra que en ese cuartil los datos están menos dispersos. Alumnas y alumnos, se les recomienda tener presente lo trabajado en la sesión y así aplicarlo en diferentes casos. Leslie, ¿qué aprendiste en esta sesión? Varias cosas, maestra Luz. Primero, interpretamos lo que dicen algunas gráficas, obteniendo información de ellas. Después, aprendimos a elaborar una gráfica caja-brazos. ¿Y cómo se elabora una gráfica caja-brazos? Bueno, maestra, una gráfica caja-brazos es una representación que divide en 4 partes el total de datos. Primer paso, se determina el valor de la mediana y a partir de ella se forman 2 grupos de datos. La primera mitad, de 0 a 50% de los datos, y la segunda mitad, de 51% a 100%. Segundo paso, cada mitad se divide en 2 grupos, en los que se identifica también su mediana o el punto que divide a estos datos a la mitad. Cada grupo corresponde a un 25% de los datos. Tercer paso, se identifican el valor más pequeño de los datos, que es el extremo inferior, y el valor más grande, que es el valor extremo superior. Cuarto paso, se trazan las cajas. Las cajas o rectángulos delimitan los datos que se encuentran entre 25% y la mediana, y entre la mediana y el 75%. Correcto, Leslie. Es el momento de proponer el reto final. ¿En cuáles otras situaciones se puede usar este tipo de gráficas para representar información? Su libro de texto de matemáticas de tercer grado tiene ejercicios similares. Es importante que así practiquen lo aprendido. De este modo, se llega al final de la sesión. Yo soy Leslie Mendívil. Y yo soy la maestra Luz Calderón, acompañándolos en Aprende en Casa.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Maestra, qué Estuvo buena increíble, sesión. ¿no? El video Muy me pareció interesante. muy bien. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.